Buenas tardes, soy Marc Vendrell, director académico del LISA Institute. Hoy me acompaña Soraya Aybar. Soraya es analista de LISA News, profesora del máster de analista internacional del LISA Institute, directora de Africa Mundi y periodista freelance especializada en el continente africano. Desde 2020 se han producido 11 intentos de golpes de Estado en 8 países del Sahel. La incapacidad para frenar el terrorismo yihadista, la corrupción política, la ineficiente influencia extranjera han prendido la inestabilidad de la región. Con ello, los países del Sahel están inmersos en un proceso de alejamiento de Occidente y en particular de Francia y un acercamiento con otros socios estratégicos, como es el caso de Rusia. En esta masterclass titulada Sahel y Rusia, Geopolítica, golpes de Estado e influencia estratégica, trataremos de explicar a qué se debe ese cambio de prioridades geopolíticas, qué implicaciones o implicación tiene para los diferentes actores, países del Sahel, Francia, Rusia, y cómo pueden avanzar en los próximos años. Para quien no conozca a Soraya, la ponente de esta masterclass, os la voy a presentar. A nivel profesional, Soraya ha trabajado como técnica media en Equalitat, Participació i Igualtat en Valencia, ha sido redactora en Ibercampus y editora en la sección de opinión de El Español. En la actualidad y desde 2021 es directora de Africa Mundi, el primer medio de comunicación digital en español sobre el continente africano. Además, trabaja como periodista freelance, publicando en diferentes medios españoles como El País, El Confidencial, El Salto o El Diario.es. Además, también es editora y analista en Lisa News. En el ámbito académico es graduada en Ciencias Políticas y de la Administración Pública por la Universidad de Valencia y en Periodismo por la Universidad Antonio Nebrija, además de tener un máster en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible. También, como he comentado, Soraya es profesora del área de África y Oriente Medio en el máster de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute. Soraya, bienvenida, es un placer tenerte hoy con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. El placer es mío. Informaros que esta masterclass se realiza en el contexto del máster profesional de analista internacional y geopolítico, 100% online y práctico, doble titulación universitaria de 9 meses de duración y cuya próxima edición ya tiene inscripciones abiertas. Como veremos en esta masterclass, el análisis geopolítico de algunos países es fundamental para entender lo que ocurre en el entorno global y regional, y en este caso nos vamos a centrar en la zona del Sahel. Cada vez se hace más necesario que múltiples profesionales dispongan de conocimientos de análisis internacional, desde periodistas y corresponsales, pasando por analistas políticos, analistas económicos y analistas de seguridad, hasta consultores, asesores y funcionarios. Voy a lanzar una pregunta a Soraya. Soraya, como profesora del máster de analista internacional y geopolítico, ¿por qué crees que los analistas internacionales son cada vez más solicitados, tanto en el sector público como en el sector privado? Bueno, las razones son muchas, ¿no? Pero a mí me gustaría destacar tres razones en particular. Una de ellas es por cuestiones de globalización, ¿no? Estamos en un mundo cada vez más interconectado, donde no solo eso, sino que además las empresas y los gobiernos necesitan comprender y adaptarse a los cambios, ¿no? que se están dando. Y por lo tanto el papel de los analistas es crucial porque tienen la capacidad de entender y analizar esos fenómenos globales proporcionando la información necesaria. Luego, por otra parte, por gestión de riesgos, ¿no? También es un entorno, a pesar de ser tan más interconectado, también es más incierto, es más volátil y las empresas necesitan comprender esos riesgos políticos, sociales, económicos que están asociados a la expansión internacional. Y luego también, en último lugar, porque no solo es más incierto y más interconectado el mundo, sino que también es más complejo. O sea, es más difícil entender esas dinámicas internacionales. En el caso del Sahel veremos por qué. Y en términos políticos y económicos es necesario que haya un analista que tenga esa visión multidisciplinar para poder analizar y predecir cómo las acciones de unos estados pueden afectar a los intereses tanto nacionales como empresariales. Perfecto, Soraya. Pues por y para ello ofrecemos desde LISA este máster profesional de analista internacional y geopolítico para ayudaros a comprender no solo el mundo de hoy, sino también el de mañana, al mundo que vamos, ¿no? En definitiva. Para ello, en el máster contamos con más de 30 profesores que son profesionales en activo, trabajando como
analistas internacionales geopolíticos en el ámbito de seguridad internacional, diplomáticos, gente procedente de organismos como Unión Europea, OTAN, diversos ministerios, Fuerzas Armadas y empresas multinacionales, medios de comunicación de múltiples países, ¿no? Aquellos interesados en formar parte de la siguiente promoción de analistas internacionales en este máster, en el chat creo que ya han compartido el enlace para poder inscribiros en esta próxima edición. Perfecto, pues vamos a empezar haciendo a Soraya una pregunta un poco genérica para que ella después pueda compartir un PowerPoint con todos nosotros. La pregunta es, Soraya, ¿qué es el Sahel? Porque aquí hay mucho debate, hay diversas opiniones. Entonces, para ti, ¿qué es el Sahel? Bueno, el Sahel es una región del continente africano que los últimos años, y sobre todo el último año diría, ha tomado portadas de periódicos, ha tomado papers de analistas internacionales, porque se han dado una serie de cuestiones que han puesto el foco sobre esta región, ¿no? Acotar lo que es el Sahel como tal, deberíamos de hacerlo en base, de momento, a las definiciones que dan los organismos internacionales o en el caso en el que yo voy a destacar, la definición que da la Unión Africana, que es la organización regional del continente africano, que la define de dos formas, que pasaré a explicar en un rato para que veáis más claro en un mapa, pero básicamente es esa región, esa franja, ¿no? Saheliana, que separa el África septentrional del África subsahariana, ¿no? El África también conocida como el África negra, y que aglomera una serie de países, entre los que destacan Burkina Faso, Níger, Mauritania, Mali, Sudán y demás. Pero si queréis, cuando pase a explicar, cuando pase a presentar la ponencia de esta sesión, os lo puedo enseñar más claramente en el mapa para que os quede mucho más claro, porque la ponencia va a girar en torno, ¿no? A esta región y creo que es importante asentar esas bases teóricas. Perfecto. Pues cuando quieras, Soraya, puedes ir compartiendo el PowerPoint y así empezamos. Fenomenal. ¿Veis mi pantalla? Sí, todo correcto. Vale, bueno, para anteponer y ponernos en contexto de sobre qué vamos a hablar en esta sesión, voy a intentar ser breve en la medida de lo posible. Es un tema muy complejo, es un tema que requiere muchísima investigación, de muchísima información, pero creo que ninguna debe de saltarse y ninguna debe darse por hecho, ¿no? Pero bueno, básicamente una introducción donde explicaré qué es el Sahel. Pasaré posteriormente a explicar qué es y cómo ha afectado la historia en el caso de la actuación de Francia, ¿no? Durante la época colonial, y cómo eso ha llevado a una ineficacia contra la insurgencia yihadista. Em, Luego ya entraré a desarrollar cuál ha sido y cuál es el papel actual de Rusia en la región del Sahel. Y luego también quiero dedicar un tiempo, o un breve tiempo, a explicar la injerencia de otros actores extranjeros que sinceramente creo que son los que van a condicionar el futuro de la región, ya no solo por el devenir, ¿no? de estos estados sahelianos, sino también por el papel que pueda tener Francia, o sea, Francia, perdón, no Rusia, en todo esto, ¿no? Como adelantaba al principio, la región del Sahel, aquí os comparto un mapa que he elaborado yo misma a través de mi portal Africa Mundi, en el que se define, ¿no? lo que podría ser el Sahel en base a dos definiciones muy concretas. Una de ellas es la definición que realiza la Unión Africana en base a la definición geográfica del Sahel. Como veréis, abarca desde Mauritania, Mali, Argelia, Libia, Sudán, Burkina Faso, etcétera, etcétera. Pero también la Unión Africana, en esa misma definición, insiste en que debemos hacer una mención especial a X países que también son interesantes para la región del Sahel, pero que no tienen por qué replicar o no tienen por qué seguir los mismos patrones que están siguiendo estos países, que ya veremos a continuación, comparten unas características similares, que en ese caso podrían ser Costa de Marfil, podría ser Senegal, podría ser Nigeria, Guinea, Guinea-Bissau, etcétera, etcétera, ¿no? Em, de todas formas, aparte de la explicación y la definición que da la Unión Africana, también hay una definición de las Naciones Unidas que imparte a través de la Estrategia Integral para el Sahel, en la cual, en su caso, por ejemplo, lo delimita un poquito más, quita Sudán de la ecuación y incluye, por ejemplo, a Camerún
o a Gambia, que son países que la Unión Africana no pone el foco. De todas formas, después de analizar y de leer mucho sobre la región del Sahel, yo llego a la conclusión personal de que este mapa que os proyecto, en mi opinión y como analista, creo que es el más interesante porque al final los países que están subrayados en rojo son los que de verdad tienen unas implicaciones directas a día de hoy sobre las dinámicas que están dando en el Sahel, porque son los países que están más afectados por el terrorismo. Veíamos hace poco como Burkina Faso rompía los récords en el índice internacional sobre terrorismo, ¿no? Está en el número 1. Pero que aún así también debemos de tener en cuenta otros países colindantes que mencionaremos más adelante, como pueda ser Sudán, donde se está acometiendo una guerra civil desde hace varios años. Nigeria también tiene mucho que decir. Senegal ahora también, como habéis visto en las últimas noticias, se ha alzado un poco en contra, ¿no? de esa pérdida de influencia y esa pérdida de democratización que está viviendo el resto de los países. Pero antes de entrar a hablar sobre lo que hace Rusia, lo que ha hecho Francia, lo que puede pasar en un futuro con otros actores y otros países, creo que es fundamental que entendamos qué ha pasado en el Sahel estos últimos años, ¿no? Porque se habla mucho, ¿no? Mencionaba Marca al principio de la presentación que se han dado más de 10 golpes de Estado, más de 10 intentos de golpes de Estado en los últimos años, pero yo vengo a hacer una línea temporal, ¿no? Para que también se vea mejor y más claramente dónde se han dado esos estados y por qué, muy brevemente, porque podríamos entrar en cada uno de ellos con muchísima intensidad, pero no va a ser el caso. Empezamos en abril de 2021 con Chad. En Chad se produce un inusual cambio de poder. El presidente, que era el general retirado, Idris Deby, fue asesinado en el campo de batalla. Acto seguido toma el poder su hijo, que anula la Constitución, disuelve el gobierno, el Parlamento, y a principios del 2022, de 2023, perdón, hace escasamente un año, este nuevo gobierno informó un intento de golpe de Estado que no llegó a cometerse, pero bueno, ya recuperamos lo que hablábamos al principio, ¿no? De intentos de golpes de Estado en países que ya han sufrido esos golpes. El siguiente país a destacar es Mali. El último golpe que sufrió, que fue fructífero, fue en mayo de 2021, ¿no? Desde su independencia, desde la independencia de Mali, de Francia en 1960, los militares han hecho con el poder en Mali hasta en 5 ocasiones, es decir, ya hay un historial militar, ¿no? Turbulento. Esta última sonada fue en mayo de 2021, tuvo un protagonismo similar, ¿no? al de Chad, en el sentido de que bueno, había un presidente que fue derrocado, entró otro presidente en cuestión y finalmente se tomó por golpe militar. El objetivo de este pronunciamiento, según los golpistas, no era otro que iniciar un proceso de transición política que acabara con ese clientelismo, con esa corrupción y con la falta de desarrollo que, bueno, finalmente ha desembocado en que Mali a día de hoy es uno de los países más inestables de la región. El siguiente golpe a destacar es el de Guinea-Conakry. El de Guinea-Conakry, el último golpe que se dio y que fue fructífero fue en septiembre de 2021. Un poco más de lo mismo, ¿no? Un grupo de militares dan un golpe de Estado, disuelven el gobierno del presidente Alpha Condé, que llevaba en ejercicio desde 2010, y desmantelan la Asamblea Nacional, etcétera, etcétera. Derroga la Constitución, evidentemente. Pasamos a Sudán en octubre de 2021. En 2019 Sudán había iniciado un proceso de transición democrática que había sido ampliamente aplaudido por la comunidad internacional, que llevó al fin, perdón, del poder de al-Bashir, de Omar al-Bashir, pero en cambio en 2021 el ejército sudanés se hizo con el poder y tras arrestar al primer ministro Hamdok, disolvió los principales órganos de la transición, incumple el acuerdo de reparto de poder y lleva una consecuencia, una vez más, ¿no? de inestabilidad que a día de hoy ha terminado con un gran conflicto desde abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido de las FARC, las conocidas como las FARC. Pasamos a Burkina Faso para no entretenerme demasiado porque cada caso es muy, muy particular. Burkina Faso ha experimentado en 2022 2 golpes de Estado. Como decía, es uno de los países más inestables a día de hoy de la región. El terrorismo yihadista está totalmente disparado. Traoré, que es el actual presidente de la Junta Militar, tomó el poder acusando de que el entonces presidente había sido incapaz
bueno, de resolver el terrorismo yihadista, ¿no? Pero ahora vemos que los picos han vuelto a ascender. Y terminamos con el más reciente, que fue el de Níger, en julio de 2023. Níger era el único país de toda la franja saheliana que quedaba con un presidente electo democráticamente. Sin embargo, el pasado mes de julio, militares de la Guardia Presidencial retienen al presidente Bazoum, que ya sufrió un golpe de Estado fallido anteriormente. Y en este caso también los militares argumentan que el objetivo es luchar contra la amenaza yihadista y contra los movimientos insurgentes que se están dando en la región, ¿no? Y aquí la pregunta estrella siempre es ¿por qué siempre hay golpes de Estado en el Sahel? ¿Por qué se producen golpes de Estado en el Sahel? Es una pregunta bastante debatible y daría para mucha conversación, pero sinceramente yo creo que hay como unas causas internas a las que debemos de mirar. La principal causa es, bajo mi opinión y bajo la opinión de diferentes analistas, la incapacidad, ¿no? de los gobiernos en el poder para lidiar con esos grandes retos securitarios, siendo principalmente el terrorismo uno de ellos y la falta de desarrollo el otro. En cuanto al terrorismo, bueno, el terrorismo yihadista, como habréis visto y habréis podido observar en los últimos años, ha proliferado notoriamente en el Sahel, llegando incluso a controlar partes del territorio de los países de la región donde ya no llega ni siquiera el Estado. En Mali, Burkina Faso y Níger están en el centro de una crisis en materia de seguridad que se calcula de momento y con cifras un poco opacas, que ha provocado millones de desplazados y más de 30.000 muertos en los últimos 10 años. En Mali, por ejemplo, se produjo en parte por la expansión, se ha producido ese incremento yihadista en parte por la expansión de grupos vinculados con Al-Qaeda y con el ISIS, ¿no? Ante la incapacidad del gobierno de ponerles freno. En Burkina Faso también hubo un evento en noviembre de 2021 que dejó casi 50 policías militares muertos. En este país se extienden cada vez más y cada vez están más presentes, ¿no? Yo quería también apoyarme a una serie de mapas que creo que son bastante interesantes para entender, como bien dice el nombre de este mapa, el avispero del Sahel. Es un mapa de los compañeros de orden mundial, que también son profesores del máster de Internacional y Geopolítica. En él podéis ver, ¿no?, como los puntitos de color naranja resaltan dónde están esas muertes más violentas a manos en este caso, grupos rebeldes o yihadistas. Un poquito más abajo, aquí en Nigeria, vemos cómo hay una influencia de las milicias y de las fuerzas estatales que están en ambos puntos. Creo que también es interesante que veáis, para luego comprender lo que vamos a pasar a explicar, dónde están situadas las bases militares francesas, dónde han estado situadas, porque como comentaré ahora, muchas de ellas han tenido que terminar sus operaciones en el terreno. Creo que siempre es mucho más fácil entender todo a través de un mapa, pero otra de las cuestiones que tampoco tenemos que dejar pasar, que también creo que es bastante relevante, es la falta de desarrollo que existe en estos países, que en cierta forma está envalontonada por ese terrorismo, ¿no?, y por esa violencia. A día de hoy los países del Sahel se encuentran entre los más pobres del mundo, si seguimos el índice de desarrollo humano. Chad y Níger concretamente tienen los índices más bajos del mundo. El resto de los países del Sahel no supera el 0,45 en el parámetro, ¿no?, de ese índice. Aparte de eso, las tasas de alfabetización de los jóvenes entre 15 y 24 años también se encuentran entre las más bajas. Según datos de la UNESCO, Níger, por ejemplo, que es un país súper joven, es el país con la mayor tasa de analfabetismo del mundo, que gira en torno al 80%. Y además de todo esto, pues bueno, hay otros condicionantes, ¿no?, como la inseguridad alimentaria, que es totalmente rampante. O sea, el hambre afecta casi a 49 millones de personas en la región, y el riesgo es extremo de vulnerabilidad. También afectó y afecta la crisis del COVID-19, porque agravó una situación que ya era delicada, a la que además se ha sumado la guerra de Ucrania, ya que muchos de los países del Sahel dependen de la importación del grano de Ucrania y de Rusia. Y todo ello también en un contexto que también explicamos en una clase que dimos en el máster de creciente presión demográfica. Níger es el país con la mayor tasa de fecundidad del mundo y que por lo tanto también lleva a una gran desigualdad de género, lo que sin duda lastra aún más ese crecimiento de la presión
de la presión demográfica y en todo caso, junto con el terrorismo, asistimos a una falta de perspectivas, ¿no? De desarrollo económico y por ende también laborales que limitan a los estados a que sean capaces de proveer determinados servicios básicos a la población y que seguirá perpetuando esa inestabilidad social y política que nutre además los grupos radicalizados y esas perspectivas, ¿no? de radicalizamiento. Em, Hay otros factores a los que no tampoco voy a entrar en detalle, pero para que los tengáis en consideración. Otro de los grandes desafíos es los sistemas institucionales débiles, la corrupción, el clientelismo, sin olvidar evidentemente el reto climático. Se estima que el riesgo hídrico sea una de las amenazas más graves en la región. La temperatura aumenta globalmente y evidentemente en el Sahel aún más, porque las tierras son mucho más secas, son territorios más vastos de desierto y de calor. Y también es muy importante tener en consideración que el Sahel es una región muy importante para el tráfico ilícito de armas, de drogas, de migrantes, de combustible, de medicamentos, y que llega incluso ese tráfico a superar la economía formal. Y sin olvidar, evidentemente, que también es una región muy rica en recursos, como el uranio en Níger, como la bauxita, que se utiliza para la extracción del aluminio, como el oro, el cobre en Guinea, por ejemplo. Aquí también había dejado un pequeño mapa para que vierais por dónde pasa ese tráfico de armas ligeras, por ejemplo, que son las líneas de color rojo. Evidentemente, pues pasan por la región del Sahel. El tráfico humano de drogas y de bienes falsificados también pasa por la región del Sahel, que son las líneas de color gris. En fin, es una zona muy hostil que si a eso le sumas que hay más hostilidad aún con este tráfico incesante de inmigrantes y de drogas, pues lo convierte en una zona mucho más complicada, ¿no? Evidentemente. Aquí también más de lo mismo en función de los recursos naturales. Vemos como Argelia, como ya sabréis, tiene grandes y vastos recursos de gas y de petróleo, pero si miramos un poquito más abajo, pues por ejemplo, minas de oro muy importantes en zonas de Mali, también muy importantes en zonas de Burkina Faso. En el mapa no se ve muy bien y creo que no lo detalla, pero Sudán, por ejemplo, también tiene grandes minas de oro, que pasemos ahora a explicar por qué son importantes esas minas de oro para la influencia extranjera y estratégicamente hablando. Pero antes de todo esto, antes de empezar a hablar de Rusia, creo que es fundamental entender por qué Rusia entra en África, en este caso en el Sahel, y cuál es el papel de Francia en todo esto, ¿no? Yo os he dejado un mapa sobre, bueno, que también hemos realizado en África Mundi, sobre las colonias de Francia en África. Francia es el segundo país que más territorios tenía en África, tenía un total de 22. En cuanto a la región del Sahel, que es a la que nos pertoca en esta charla, vemos cómo estaba totalmente dominada por el país galo, tenía la conocida como África Occidental Francesa, ¿no? Que aglomeraba a muchos de los países sobre los que estamos hablando y que vamos a hablar. Francia empezó su colonización en el continente africano y concretamente en el Sahel desde Senegal en 1817. Aún así, el tamaño del imperio francés se fue evidentemente intensificando y expandiendo, ¿no? Hasta que llegara a poseer Argelia, hasta llegar a poseer Túnez, Marruecos, toda África Occidental francesa, otros países del continente que se salen un poco de la región, pero que también fueron importantes, como Madagascar, Comoras, Djibouti, República Democrática del Congo, que ahí también hubo un conflicto incluso con el Imperio belga, ¿no? Creo que también es importante que tengamos eso en consideración, que ya hubieron conflictos previos entre potencias colonizadoras por colonizar África y que ahora lo están habiendo, pero de otra forma. Todo esto nos lleva a algo también muy importante, que es, estoy saltando en el tiempo porque por tiempos no puedo tampoco dedicarle mucho, pero creo que es importante resaltar ese proceso de descolonización que se dio en el continente africano. Otro mapa de los compañeros del orden mundial. Francia oficialmente salió del continente africano entre las décadas de los 50 y los 70 del siglo pasado. A regañadientes tuvo que aceptar la independencia de una veintena de colonias que ya no querían seguir bajo las directrices de París. Y el proceso de descolonización por parte de Francia no fue el mejor ni tampoco
más ejemplar que otros, porque la táctica fue más o menos idéntica a la que emprendieron el resto de las potencias coloniales, que consistía en demorar los tiempos lo máximo posible, experimentar con estructuras políticas y, en caso necesario, aplicar la mano más dura, ¿no? Em, sí que es cierto que se dieron dando progresivamente la independencia de diferentes estados, unas independencias mal gestionadas, lo cual han llevado a ese desasosiego, ¿no? También por lo que hizo Francia en el momento de la época colonial y cómo abarcó la descolonización de sus territorios. Em, yo, cuando me preguntan sobre qué es lo que más daño, digamos, hizo Francia sobre el continente africano y en este caso sobre el Sahel, a mí me gusta recordar que la intervención francesa y el control económico han sido dos condicionantes que han marcado el devenir de los últimos años y lo va a seguir marcando. Vemos que poco a poco menos, pero lo va a seguir marcando, ¿no? Empiezo por el control económico. La construcción monetaria que dejó resuelta de Gaulle fue enormemente en su momento favorable para la economía francesa, aunque no tanto para las distintas economías africanas. Con la independencia, en el momento de la independencia, se crearon en el África francesa dos regiones monetarias, ¿no? En torno a a una misma moneda, que era el franco y que es el franco CFA. Por un lado estaba el franco CFA de África Occidental y por otro estaba al lado el franco CFA de África Central, ¿no? Cada una dirigida por un banco central independiente. A pesar de las similitudes nominales de ambas monedas, en la práctica eran y son dos uniones monetarias completamente diferenciadas, aunque en sus relaciones para Francia, o sea, en sus relaciones con Francia, los parámetros son idénticos, ¿no? Porque al final, una de las teóricas ventajas de estos acuerdos monetarios para los estados africanos era que sus monedas iban a tener un cambio fijo respecto al franco primero y luego respecto al euro, y que iba a ser una medida proteccionista para el comercio por la parte francesa, era una garantía de estabilidad monetaria para los estados africanos. Sin embargo, las contrapartidas que tuvieron que aceptar, explícitas o implícitas, los países africanos fueron numerosas. Además del comentado ya poder de veto del Banco Central de Francia en los bancos centrales regionales, ¿no?, de estos países africanos, tenemos que recordar que el 50% de las reservas de divisas de los distintos países de ambas zonas monetarias tienen que estar aún depositados en el Banco Central francés, lo que en la práctica sigue suponiendo y supone y supondrá, hasta que no se acabe con el franco CFA, sí que se consigue terminar con él, es una inyección de liquidez y de estabilidad para el propio tesoro galo, ¿no?, para el propio banco francés. Mm, Vemos ahora, y pasaré a comentar casi al final de la presentación, cómo los diferentes rechazos en torno a esas medidas que tuvo Francia en su momento podrían dar sus frutos con nuevos gobiernos que se están dando en la región, como es el caso de Senegal, pero eso habría que verlo también porque es bastante más difícil de lo que se presupone, pero debemos de tener en cuenta porque creo que puede ser algo fundamental y determinante, ¿no? El segundo hito, el segundo hecho que creo que es importante destacar para comprender por qué Francia sale del Sahel y entra en otros actores como Rusia, es el intervencionismo militar que realiza Francia durante los últimos 20-30 años en el continente africano y en el Sahel. Destaco sobre todo, hay muchísimas operaciones militares en el Sahel, pero destaco las que han tomado más, bueno, la voz cantante, por así decirlo, o las que han sido más extensas. La operación Barkhane, que seguramente muchos conozcáis, fue una operación llevada a cabo en el Sahel por las Fuerzas Armadas francesas y junto a las Fuerzas Armadas de los países aliados locales de la región africana del Sahel, que supuestamente entre los dos luchaban contra el terrorismo y contra grupos insurgentes en la misma región. Esta operación se lanzó en 2014 y fue la continuación de otras operaciones precedentes, como fue la operación Serval, que tuvo sobre todo mucha incidencia en Mali, la operación Epervier, que tuvo muchísima influencia en Chad. Y en todo este tiempo, estas intervenciones coordinadas entre ambas fuerzas, entre las locales y las misiones internacionales,
no han sido capaces de frenar el crecimiento del terrorismo yihadista, no han sido capaces de frenar las redes de tráfico ilícito y han derivado sobre todo a una pérdida de territorio y al deterioro de las condiciones de vida, como hemos explicado previamente, a un incremento de desplazamiento forzado de la población. Y todo ello ha resultado, evidentemente, en movilizaciones ciudadanas que señalan como culpables a esos militares franceses que entraron a la región prometiendo X, que era acabar con el terrorismo yihadista, y al mismo tiempo han sido alimentados por esos mandatarios africanos que han sido incapaces de desplegar estructuras de gobernanza, ¿no? Que dieran respuesta a esas necesidades de la población. Entonces, si tenemos por un lado a Francia, que es incapaz de contener este terrorismo, y por otro lado a esos gobiernos corruptos, bueno, que tienen muchos vínculos todavía con las élites francófonas, ambos factores al final lo que consiguen es que no solo ataquen, o sea, no solo incrementen el número de ataques terroristas en los diferentes países, sino que además se produzcan golpes militares en la región. Es una acción-reacción por parte, en este caso, de los golpistas y los gobiernos militares, ¿no? Los golpes de Estado, por ejemplo, vividos en Mali y en Burkina Faso, han llevado a la constitución de esas juntas militares de tendencia sobre todo antifrancesa, es decir, cuestionamiento de la política del gobierno francés en África. No quiere decir que los habitantes de Mali y los habitantes de Burkina Faso odien a los franceses, que esto también hay que dejarlo muy claro. Lo que no quieren y lo que quieren remediar es, y que quieren expulsar es a los militares franceses que, bajo unas políticas corruptistas, no han llevado a cabo sus objetivos iniciales, ¿no? Voy a pasar de diapositiva. Aquí podéis ver, por ejemplo, otro mapa que es muy interesante para entender cómo se ha ido llevando a cabo la seguridad en Sahel en los últimos años. Es un mapa que está un poquito desactualizado porque es de 2018, pero bueno, las dinámicas son más o menos similares. Evidentemente, muchos de las bases permanentes de Francia a día de hoy ya no están, como comentaré a continuación, porque les obligaron a salir. Y, pero aún así volvemos a ver, ¿no?, cómo las insurgencias y los grupos armados están sobre todo en esta región que toca Níger, que sobre todo está en Mali, que toca el norte de Burkina Faso, y que son extensivas, ¿no? Que no se ha visto tampoco una probabilidad de acabar con ellas, o por lo menos unas intenciones de hacerlo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que al final, cuando prometes y desprometes, la inoperatividad de las fuerzas desplegadas por Francia, y a eso le sumas la llegada de un nuevo actor, que en este caso podría ser Rusia y podría ser muchos más, lleva un desasosiego total por parte de la población civil, que termina y que culmina con un anuncio que realiza el presidente francés Emmanuel Macron a principios de 2022, de noviembre de 2022, perdón, donde oficializa el fin de la operación Barkhane en Mali, ¿no? Por primera vez desde el fin de la guerra de Argelia en 1962, Francia pone punto y final, literal, a un grueso de su cooperación con el continente africano. Una decisión que estuvo motivada no solo por un desgaste entre las prioridades entre ambos actores, sino también por la propia inestabilidad política de Mali. Evidentemente, un país que sufre golpes de Estado también pone en riesgo la seguridad de los propios militares franceses, pero no solo pasa en Mali. A principios de 2023, el gobierno de Burkina Faso exige a Francia que retire sus tropas también de este país en un plazo de un solo mes. También, ¿no?, denuncia que el acuerdo de la presencia de los militares galos en el suelo burkinés, que llevaba vigente desde 2018, y que afectaba a más de 400 efectivos de las fuerzas especiales francesas, no está siendo eficaz. De esta manera, Burkina Faso sigue los pasos de Mali, que, como he mencionado, decide retirar los militares galos, y Mali es el primero en abrir la puerta a Rusia como un nuevo aliado en la lucha contra el terrorismo, con la llegada de miles de instructores y con la llegada de los mercenarios de la compañía del grupo Wagner, cercana al Kremlin, que ahora pasaré también a analizar porque han cambiado muchísimo las cosas alrededor de Wagner y su cercanía o no cercanía al Kremlin.
Pero una vez vemos el caso de Mali, una vez pasamos al caso de Burkina Faso, también saltamos al caso de Níger. Níger se había convertido, antes que ocurriera lo que voy a explicar, en el único país del Sahel occidental que toleraba aún la presencia francesa y en el territorio, porque era clave, ¿no?, para esa nueva estrategia de defensa y de seguridad europea contra el yihadismo, hasta que el golpe de Estado en julio de 2023, que derroca al presidente electo Bazoum, reclama también la salida de las tropas francesas en pleno repunte, además, de las tensiones bilaterales. Es decir, la relación entre Francia y Níger se estaba perdiendo, se estaba debilitando, y esto fue ya la gota que colmó el vaso, ¿no?, por decirlo de una forma. Tenemos que tener en cuenta que como las tropas francesas habían salido de Mali, seguidamente salieron de Burkina Faso, en Níger habían desplegadas más de 1.500 personas, más de 1.500 militares de las tropas francesas, lo cual ya la salida de las mismas fue turbulenta y el batacazo para París, en este caso, fue mucho mayor, ¿no? Em, a todo esto, a todo lo que estoy explicando, golpes de Estado, salían las tropas francesas, desasosiego con la ineficacia, ¿no?, de los planes contra el terrorismo yihadista, se suma la voz de la gente, la voz del pueblo. A los golpes militares le siguen protestas populares y ataques a embajadas y a delegaciones diplomáticas francesas. En los últimos años, un sentimiento de rechazo hacia Francia se ha ido exacerbando en los países del Sahel a medida que ha empeorado la seguridad, generando puntos de inflexión, como he mencionado, ¿no?, como la ruptura de Mali con Francia o la decisión de Burkina Faso de revocar los acuerdos militares. Y las protestas han tomado todo tipo de formas, desde protestas callejeras con vítores y con carteles y en protesta de la entrada de Francia en el país y pidiendo su salida, sino que también se bloqueaban convoyes militares franceses, pasó en Burkina Faso a finales de 2021. Se saquearon empresas francesas, por ejemplo, que operaban en Senegal, el cual está mucho más alejado de esta tendencia golpista, pero que también recoge tendencias de sentimiento antifrancés. Y bueno, en general las pancartas, ¿no?, se puede leer esas acusaciones, ¿no?, de que Francia es un estado terrorista, que no muerte a la Francia y a sus aliados, que no quieren a Francia, que quieren volver a ese sentimiento panafricanista, ¿no?, en torno a la región del Sahel. Y los registros históricos respaldan parcialmente estas quejas porque el dominio colonial francés estableció sistemas políticos diseñados para extraer recursos y mantener el control mediante estrategias represivas. Y aún así, pese a todos los errores que Francia cometió en las relaciones con sus antiguas colonias en África a lo largo de los años, tampoco se puede atribuir únicamente a ese país la inestabilidad que hoy experimentan los estados francófonos. Francia no ha sido la única potencia colonial que ha apoyado a líderes autoritarios en el extranjero. En los oscuros días de la Guerra Fría, Reino Unido y Estados Unidos, por ejemplo, ayudaron a consolidar a varios dictadores a cambio de su lealtad, en Kenia, por ejemplo, o en lo que entonces era Zaire, que ahora es la República Democrática del Congo. Y lo digo porque también es muy importante tener en consideración que no solo es Francia el que ha tenido un papel en este sentimiento antifrancés, ¿no?, que es como se ha tildado, sino que son otros grandes grupos de países occidentales, sobre todo países que bueno, se expandieron durante el colonialismo en el continente africano, que también han jugado un papel súper importante en esta situación, ¿no? Pero la contrapartida es sentimiento antifrancés, pero al mismo tiempo en esas manifestaciones se reclama la llegada de Rusia. Se leen las pancartas, ¿no?, Viva Rusia, lo que a su vez ocasiona un temor en Occidente de que estos países miren más hacia el Kremlin, como ya ha demostrado con la presencia del grupo paramilitar ruso Wagner en varios países como Mali o República Centroafricana, o a través de concesiones mineras a favor de empresas rusas en varios estados, ¿no? De todas formas, creo que es muy importante, cuando me preparaba esta presentación, si hablamos de Rusia, debemos entender la Rusia en el Sahel antes y después de dos hechos en concretos.
antes de la guerra de Ucrania y antes de la muerte de Prigozhin, que fue el líder del grupo Wagner, porque creo que es fundamental saber que eso fue un punto de inflexión para lo que está pasando hoy en África y para lo que podría pasar con Rusia en el Sahel en los próximos años, ¿no? También es importante entender que la presencia de Rusia en el continente y en el Sahel en concreto es histórica, es decir, la presencia de Rusia en África se remonta a finales del siglo XVIII, cuando la Rusia zarista estableció un par de consulados en Egipto. Desde entonces Rusia ha tenido presencia interrumpida en el continente. Sí que es cierto que el mayor momento de intensidad fue en las décadas de los 60 y los 70, evidentemente dentro del contexto de la Guerra Fría, ya que en ese periodo la Unión Soviética apoyó movimientos de descolonización, de independencia, de liberación nacional, que eran necesidades o exigencias que aclamaban la población nacional. Y a pesar de ese éxito, ¿no? Esa época de éxito de Rusia, sí que es verdad que en los años 80 se produce un pequeño repliegue de la presencia soviética en África, que se confirma sobre todo con el colapso de 1991, ¿no? Como sucesora de la URSS, Rusia hereda la deuda contraída por los países africanos con Moscú e inmediatamente el entonces Boris Yeltsin detiene la ayuda exterior exigiendo además el pago de dichas deudas, ¿no? Durante toda la década de 1990, África se convirtió en cierta forma en un espacio secundario si lo comparamos con cómo lo fue antes y cómo lo está haciendo ahora, ¿no? Pero bien es cierto que el retorno de Rusia al continente africano se produce sobre todo a inicio de la década de los 2000, coincidiendo con el ascenso de Vladimir Putin. Y para entender la reactivación del interés por África, hay que también comprender los cambios políticos dentro de la propia Rusia, ¿no? La reanudación de las relaciones ruso-africanas se puede explicar de manera muy simplificada de acuerdo a tres motivos muy importantes. El primero de ellos es el fracaso que tiene la propia Rusia con las relaciones con Occidente. El segundo se podría explicar a través del giro de la política exterior rusa durante la etapa de Primakov. Y, como he mencionado ahora, el tercer factor sería sin duda el ascenso de Putin a principios de la década de los 2000, ¿no? Yo destaco sobre todo la política de alternativas, que también conocía como doctrina Primakov, que es la base teórica que sustenta la presencia rusa en África, ya que esta doctrina se identifica como una doctrina multivectoralista, es decir, una política exterior activa y centrada en varios frentes y además atendiendo a factores de multipolaridad, es decir, la búsqueda de un mundo multipolar y policéntrico, según la visión rusa, que implicaba en ese momento ocupar espacios y esferas de influencia a través de la búsqueda de socios aliados fuera del marco occidental, que evidentemente Rusia ya daba por hecho que no iba a poder atar ningún tipo de lazos y por lo tanto atiende a otros actores que además están desatendidos por Occidente o que han sido desatendidos por Occidente, ¿no? La confirmación total, la que yo creo que se confirma, cuando se confirma el regreso de Moscú a África, se escenifica sobre todo durante el segundo mandato de Putin, ¿no? Entre 2004 y 2008. Y durante este momento también es verdad que se producen muchísimas visitas presidenciales a Sudáfrica, a Egipto, Argelia, a Nigeria, que además se acompañan de entradas de capital ruso en África, ¿no? Otro momento muy destacable en los últimos años es 2018, con la gira de Lavrov, el ministro de Exteriores, que reafirma a través de sus visitas el interés ruso por el continente en general y por África subsahariana y el Sahel en particular. No solo eso, sino que ya desde 2014 las sanciones impuestas tras el conflicto de Ucrania y la anexión de Crimea en 2014 llevan también al Kremlin a buscar nuevos mercados, nuevos clientes y nuevos entornos, no solo para apoyar sus productos, sino para tener amigos o clientelismos dentro de los órganos institucionales, organismos institucionales, por ejemplo, a través de Naciones Unidas. Y sí que es cierto que en todo esto, y como he mencionado al principio,
Rusia heredó la deuda de los estados africanos que habían contraído durante la Unión Soviética, la época de la Unión Soviética, pero también heredó un entramado de relaciones y de acuerdos técnicos, económicos y militares que en cierta forma le compensa y le sigue compensando, ¿no? Ya que actualmente Rusia mantiene relaciones diplomáticas con casi todos los países africanos y no solo eso, sino que además tiene representación en la Unión Africana. Y no solo en la Unión Africana, sino que también tiene representación en varias comunidades económicas regionales, las cuales, si habéis atendido alguna de las clases anteriores sobre África, sabréis que son incluso en muchas ocasiones más influyentes que la propia Unión Africana. Dicho lo cual, creo que es importante también, antes de llegar a este punto de inflexión, ¿no? con la invasión rusa de Ucrania y la muerte de Prigozhin, entender que dentro de ese papel y esa influencia de Rusia en el Sahel hay tres pilares fundamentales. Normalmente el pilar fundamental al que llegamos y en el que se habla en los medios de comunicación o entre los analistas es el de la seguridad, pero hay mucho más allá, porque la seguridad implica muchas otras cosas, ¿no? Y no solo eso, sino que además el Kremlin ha encontrado en África un espacio seguro para esos sectores estratégicos, seguridad, energía y minerales, otros mecanismos de soft power, como medios de comunicación rusos, lazos académico-culturales, relaciones de cooperación económica, pero yo sí que quiero centrarme en estos tres porque creo que son determinantes y son decisivos, ¿no? Y además son muy visuales porque conllevan a infraestructuras físicas y a relaciones comerciales y a movimientos de seguridad concretos. En lo que respecta a la energía y a los minerales, la relación comercial entre los estados africanos y Rusia entre 2006 y 2018 aumentó un 335%. Hay minerales como la bauxita, el manganeso, alimentos derivados del petróleo que han dominado por completo estos intercambios. Esta relación además es asimétrica, evidentemente, y es interdependiente, ya que las importaciones africanas en Rusia son reducidas y el déficit comercial evidentemente es favorable a Moscú, lo que le permite a Rusia obtener la influencia política suficiente que se puede traducir en decisiones favorables en la explotación de recursos y que además se materializa en forma de concesiones para empresas rusas, ¿no? De estos acuerdos, precisamente, se benefician grandes empresas como las que mencionó, como Gazprom, Rosatom, Lukoil, Rosneft, Alrosa, que controlan explotaciones en todo el continente y son un elemento clave en política exterior para el Kremlin. Y de esta manera, como no, el sector energético y minero ocupa un espacio, sobre todo muy preferente en las relaciones de Moscú con el continente africano, ya que 2/3 de las inversiones rusas en África se centran en los sectores de la energía, especialmente en el uso de la energía atómica y también en la minería, ¿no? Aquí, por ejemplo, se puede ver otro mapa donde se diferencia, ¿no? En esas empresas que operan en el continente africano y donde operan. Como veis, en la zona del Sahel, la zona saheliana, no están operando todavía. Sí que es verdad que la información, y esto os lo digo como analista, la información que llega del Sahel es un poco opaca, por no decir bastante opaca. Entonces, habrá que esperar en los próximos años a ver si se desplazan y se asientan de verdad y confirmado, ¿no? Que están operando estas empresas en diferentes países sahelianos, pero bueno, vemos como Nigeria también tiene presencia de estas empresas, Argelia, evidentemente, por esos recursos relacionados con el petróleo y con el gas. Aquí, por ejemplo, también otro mapa que habla muy bien de este tema. En el caso de Burkina Faso, pues, por ejemplo, con operaciones de extracción de minerales en curso. Sudán, más de lo mismo con acuerdos energéticos. Pero, y aquí entraríamos en la parte que considero que es determinante por el punto de inflexión que realiza en el continente africano y en el Sahel, que es la seguridad. Es el terreno realmente donde Rusia destaca de forma en comparación con otros sectores, pero sí que es cierto en el que está perdiendo influencia, ¿no?
Volvemos un poco hacia atrás. En la década de 1970, la URSS fue el segundo mayor proveedor de armamentos a los países africanos y actualmente Rusia es el primer exportador de armas en el continente. Se calcula aproximadamente que entre 2014 y 2018 el 28% de las armas importadas por los países de África subsahariana y el 49% de las que estaban importadas de África del Norte procedían de Rusia. Y sobre todo destacar Argelia, Egipto, Sudán o Angola como los principales socios rusos. Por otra parte, y esto es fundamental, tenemos que tener en consideración que Rusia no es signataria del Tratado sobre el Comercio de Armas, lo que la convierte en una alternativa para regiones que son inestables o que están en conflicto a la hora de abastecerse. Y a la venta de equipo también se suma el entrenamiento y la formación militar. Y es que en 2015 Rusia firmó acuerdos de cooperación militar con 20 países africanos. Em, para entrar en materia, y porque creo que esto es muy determinante para el resto de la presentación, el grupo Wagner ha sido y es uno de los grupos militares privados rusos que ha mandado y que ha puesto un punto de inflexión en el mapa saheliano, ¿no? Según datos de la ONU, y hablamos tenemos que acordar que es previo a invasión rusa en Ucrania y previo a muerte de Prigozhin, ¿no? Según datos de la ONU, en 2022, la empresa Wagner, que para quien no lo sepa, era un grupo de mercenarios rusos, tenía desplegados en la región alrededor de 1.500 mercenarios, sobre todo en República Centroafricana. Aproximadamente, una vez más, los datos son muy opacos, otros 1.000 en Libia, otros tantos en Madagascar, otros tantos en Mali. Y esos avances, también en Sudán, por cierto, también tenía desplegados algunos operativos en Sudán, tampoco confirmados, porque es difícil saber dónde operaba y dónde opera el grupo Wagner. En el mapa más o menos también de los compañeros de orden mundial se ve en su momento dónde estaban confirmadas la presencia de los mercenarios rusos en el mundo. Esos avances modestos del grupo Wagner en su momento, sí que es cierto que se tornaron y tuvieron un alto precio cuando investigadores de Naciones Unidas averiguaron que habían efectivos de Wagner que estaban matando a civiles, que estaban saqueando casas y que estaban disparando contra feligreses en una mezquita, ¿no? Los críticos dicen que la operación se enfocó en regiones donde las empresas de Prigozhin, sobre todo, extraen diamantes, ¿no? Em, pero para entender un poco por qué Wagner y qué hace Wagner en África y qué pasa con Wagner ahora, creo que también es importante saber cómo llega Wagner a África. El grupo Wagner surge durante el primer ataque de Putin a Ucrania en 2014, cuando los mercenarios lucharon junto a los separatistas prorrusos en la región del Donbass. Entonces su comandante era un comandante retirado de las fuerzas especiales rusas y el grupo se fue expandiendo hacia África en 2017 bajo el guía, el líder, el recién fallecido Yevgeny Prigozhin, que era un magnate ruso, conocido popularmente como el cocinero de Putin. Y en África, Wagner empezó a aconsejar a dictadores que estaban en dificultades, a poner en marcha campañas de desinformación, a desplegar equipos de observadores electorales falsos. Todo esto según autoridades occidentales y investigadores de Naciones Unidas, ¿no? No solo eso, sino que además Prigozhin en este caso se acercó a empresas a través del grupo Wagner que operaban en minas de oro y que operaban en minas de diamante, ¿no? Aún así, a pesar de que Wagner tiene una rama securitaria muy fuerte y es muy potente, ¿no? En cuestión de grupo paramilitar, ¿no? y securitario, Wagner es mucho más que mercenarios. Además de proporcionar los pistoleros a sueldos, también Rusia ha intentado moldear la política de al menos una decena de países africanos a través de las redes sociales, a través de campañas de influencia política. El año pasado, por ejemplo, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos
identificó lo que llamó una compañía fachada para las operaciones de influencia de Prigozhin en África, que dijo que había patrocinado misiones de observación en países como Zimbabue, Congo, Sudáfrica o Madagascar, ¿no? Por otro lado, también en 2019 se llevó a cabo, por ejemplo, una película sobre el calvario de los rusos que presentaba a sus captores como sádicos y violentos, también un poco haciendo propaganda política a través del cine. Se han cerrado muchísimas cuentas falsas en Facebook, en Instagram, vinculadas a Prigozhin, que según esas redes sociales estaban dirigidas a una decena de países africanos. En fin, Wagner se ha intrometido en la cultura popular. También, por ejemplo, un caso muy interesante es que en la República Centroafricana las empresas de Prigozhin patrocinaron un concurso de belleza, es decir, fondearon una estación de radio y, bueno, y ampliaron, ¿no? esa influencia a través de una cultura tan popular y a través de algo tan banal como un concurso de belleza. Podría seguir hablando de muchos casos de películas que han sido también financiadas por Prigozhin, todo ello para intentar mantener la influencia rusa en la región y para también deslegitimar a otros actores que estaban entrando o que estaban saliendo, como era el caso de Francia, ¿no? Aún así, y como he mencionado al principio, hay dos hitos importantes que van a cambiar lo que esté pasando ahora en Francia, en el Sahel con Rusia. Por un lado, la invasión rusa en Ucrania. Esta sí que es cierto, como mencionaré al final de la presentación, que tiene cambios, o sea, que los cambios que registra en el Sahel a través de Wagner son leves, pero sí que es cierto que crea fricciones entre el grupo de mercenarios rusos y el ejército ruso por los avances en la propia guerra de Ucrania, ¿no? Em, También hay un reasentamiento de las tropas, alrededor de 500 mercenarios que estaban desplegados en África durante el inicio de la invasión fueron trasladados de vuelta a Ucrania en el contexto de la misma. Y aún así, la invasión de Rusia considero que no fue lo que determinó los últimos y los recientes cambios en la estrategia de la influencia del Kremlin en el continente, sino que más bien ha sido la supuesta muerte de Prigozhin y la reestructuración consecuente del grupo Wagner, ¿no? Con la muerte de Prigozhin, que se produjo 2 meses después de su levantamiento contra el Kremlin, por lo que el accidente no causó demasiada extrañeza entre medios de comunicación y entre analistas internacionales. Y esa muerte representa un punto de inflexión en las relaciones ruso-africanas, ¿no? El líder de Wagner era un hombre clave de Rusia en África desde que el grupo comenzó a operar en el continente en 2017 y el objetivo ahora, con esta muerte de Prigozhin, era y es hacerse con el control de los recursos humanos de Wagner que operan en África y situarlos bajo el mando directo del Ministerio de Defensa ruso para evitar así que otra empresa paramilitar, otra empresa militar privada o el propio grupo Wagner post-Prigozhin puedan acumular el poder y la autonomía suficientes para volver a convertirse en una amenaza contra el Kremlin, ¿no? Para conseguir esto, Shoigu, ministro de Defensa ruso, está impulsando lo que ahora se conoce y lo que popularmente se ha empezado a difundir recientemente, la marca Africa Corps, que esta marca depende directamente del Ministerio de Defensa y sobre todo, de momento, trabaja en campañas de propaganda para tratar de atraer a los mercenarios de Wagner y a nuevos candidatos que quieran operar en el continente africano. Aquí en la derecha en la presentación veis un anuncio que se difundió no hace mucho, a finales de noviembre, si no me equivoco, en algunos canales rusos de Telegram, donde ahí se empezó a hablar de Africa Corps como un cuerpo africano del ejército ruso destinado a tomar el relevo de Wagner. Y poco después, en diciembre, a través de esos canales de Telegram, Africa Corps se estrena con un canal propio donde aclara desde el primer momento su cometido y no solo eso, sino que además lanza públicamente una campaña de reclutamiento. Literalmente pide que todo aquel que tenga interés en incorporarse a este nuevo cuerpo africano que va a desplegarse en el Sahel como una nueva unidad del Ministerio de Defensa
se una a la causa y todo ello justifican que se decidió en el verano de 2023, tras la cumbre entre Rusia y África en San Petersburgo, con el único objetivo de ampliar la presencia militar rusa en el continente y recuperar, ¿no?, esa pérdida de influencia que se había cometido tras la salida de Francia y tras la muerte, evidentemente, del líder de Wagner, ¿no? Ahora bien, ¿qué puede pasar? Vemos que llega una nueva vertiente, ¿no?, esa influencia rusa en el continente africano y en el Sahel, Africa Corps, pero ¿qué puede pasar realmente con las relaciones ruso-africanas? ¿Qué puede ocurrir con los clientes sahelianos que antes eran cercanos a Wagner y que ahora tienen que ser cercanos a Africa Corps o que podrían ser cercanos a Africa Corps? Pues realmente es una duda, una pregunta un poco abierta, pero yo creo que estos dirigentes de estos regímenes, hablo de los dirigentes militares en el Sahel sobre todo, han llegado al poder por medios extraconstitucionales y evidentemente están aislados internacionalmente. Por lo tanto, tampoco cabe esperar un cambio en la receptividad al apoyo paramilitar o militar de las juntas militares de Mali o de Burkina Faso o de Níger o de Sudán. Y podrían esperarse que también, podría esperarse que también se reanudaran o que empezaran esa colaboración con los dirigentes de otros países como podrían ser República Centroafricana. Lo que sí que está por ver es cuál va a ser la reacción de otros gobiernos del continente, porque algunos seguirán considerando ventajoso acercarse a Rusia. Sin embargo, el alcance de Rusia en África puede haberse rebasado y puede ser que a lo mejor con la salida de Wagner otros gobiernos del continente crean o consideren que Moscú ahora aporta poco al continente en términos de inversión y comercio y que el despliegue de mercenarios o la desinformación no hace más que consolidar la inestabilidad, ¿no? Y por lo tanto prefieran dar marcha atrás, tomar un paso atrás y no aliarse con esta nueva vertiente Rusia que llega desde Rusia. Y luego la otra contrapartida es qué puede pasar con Occidente en el Sahel. Como mencionaba al principio, Francia se va, pero se están dando otros quebraderos entre la relación occidental con el Sahel, una pérdida de influencia que se ha registrado sobre todo a través de varios factores, varios hechos que lo validan. Uno de ellos, por ejemplo, fue la decisión de Mali, de Burkina Faso y de Níger de abandonar el G5 Sahel y la posterior disolución del grupo por parte de Chad y Mauritania. Otro hecho fue la constitución por parte de Mali, Burkina Faso y Níger de la Alianza de Estados del Sahel en septiembre de 2023, que es una organización de ayuda mutua y de cooperación militar entre los tres estados golpistas y evidentemente la posterior salida de estos de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que, de consolidación de la preeminencia, y eso es una consolidación, conocido también los tres factores de la consolidación de la preeminencia rusa en la región, ¿no?, del Sahel. Aún así, y para ir terminando también, creo que es fundamental que entendamos que hay otras influencias de otros actores extranjeros, lejos de Occidente, que también podrían ser, en cierta forma, una amenaza para Rusia. El caso de China, por ejemplo. La presencia de China en África, que se inicia desde la parte oriental y central, sigue por la parte mediterránea y se va extendiendo por todo el continente, también recuerda y constituye que China tiene un interés literal, infraestructural, económico, comercial sobre el continente africano que se está materializando, además, ¿no? Por ejemplo, Mauritania está siendo un país socio clave en la región, ha visto llegar inversiones chinas desde hace tiempo. China ha invertido muchísimo dinero en el puerto de Mauritania, así como en otros puertos del continente africano. Si no me equivoco, creo que a día de hoy China conglomera o por lo menos tiene participaciones en el 80% de los puertos africanos. Y en otros países también de la región del Sahel, por ejemplo, como Mali, China se ha convertido en el principal socio comercial, por delante de Francia, que era la antigua potencia colonial, y especialmente en el sector de las grandes infraestructuras,
a través de la construcción de puentes, a través de la construcción de rutas y de carreteras. Aquí, por ejemplo, vemos un pequeño mapa sobre ese plan, ¿no? que tiene China y que también pretende atravesar a través del continente africano y que literalmente cruza la región del Sahel, ¿no? Otro actor por excelencia en los últimos años en África y en el Sahel es Turquía. Desde el año 2005, Turquía ha mostrado un interés total en expandirse hacia el continente africano, sobre todo con la llegada de Erdogan al poder en 2002. Ahí es cuando se da una reorientación de su política exterior y rápidamente el Ministerio de Exteriores turcos comienza a viajar de forma reiterada a diferentes países africanos para consolidar su relación, ¿no? A día de hoy Turquía cuenta con una presencia importante en el continente y Erdogan a día de hoy ha sido el presidente no africano, o sea, el presidente fuera del continente africano que más veces ha visitado África. Sí que es cierto que en el caso de Turquía es interesante porque Turquía optó y sigue optando por una estrategia de poder blando para comenzar progresivamente a ganarse la confianza de los países sahelianos y se han centrado sobre todo en actividades relacionadas con la ayuda al desarrollo, con proyectos culturales, también con proyectos y con acuerdos comerciales que han tomado sobre todo una vital importancia en los últimos años a raíz de la devaluación de la lira turca y las sanciones de la propia devaluación han hecho que Erdogan, ¿no? se lance a buscar mercados nuevos, y en este caso mercados en África. Em, También es muy interesante lo que está haciendo la propia compañía nacional turca, la compañía aérea de Turkish Airlines, que tiene presencia en Sudán, en Mali, en Senegal, en Burkina Faso, en Níger. Está expandiendo, ¿no? su presencia a través de las propias vías aéreas. Y también otro de los puntos muy interesantes que tenemos que tener en consideración es el Islam. Em, el Islam es la religión que comparte Turquía con muchos de los países africanos y es por ello que Turquía decidió comenzar a edificar mezquitas como una estrategia para asentar las bases de su influencia al mismo tiempo que consolida infraestructuralmente su influencia en los diferentes países sahelianos y africanos. Aquí, por ejemplo, vemos algo muy interesante, que es cómo se han expandido las embajadas turcas en África en los últimos años. Vemos que la que está más coloreada, la que está en rojo son las embajadas que habían antes de 2003 y la parte que está en color rosa son las embajadas que han abierto entre 2003 y 2021. Sabemos que la diferencia es abismal y que la extensión de las misiones diplomáticas turcas en África es de récord, la verdad. Aquí un poco más de lo mismo, lo que contaba, ¿no? Ahora de Turkish Airlines, donde tiene presencia en los diferentes países africanos. Vemos que es prácticamente en todos. La construcción de mezquitas en Mali, en Burkina Faso, en Chad, en Sudán, en Djibouti, tratados de libre comercio, en fin. La presencia de Turquía en África es real y es bastante tácita y bueno, creo que es importante sacarla a la luz. Em, y luego ya por último, otro actor que también creo que es de fundamental interés es Emiratos Árabes Unidos, que sí que es cierto que Emiratos Árabes Unidos se ha convertido literalmente en una amenaza para la hegemonía de muchos de los países con inversiones en África, porque Emiratos está ahora mismo entre los mayores compradores de materias primas en el continente africano, sobre todo lo que está relacionado con oro, con diamantes y con cobre. Es el mayor comprador de materias primas en Mali, por ejemplo, en Sudán, en Níger, en Botsuana, y también al mismo tiempo es el mayor vendedor de productos en Somalia, por ejemplo, también lo es en Sudán, siendo sobre todo el petróleo y los equipos electrónicos los bienes que más destacan y que más conforman, ¿no? la mayor parte de sus exportaciones hacia África. Creo que debemos de tener y poner especial interés en lo que pasa también en Níger alrededor del oro que adquiere Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, alrededor de Mali, ¿no? También con esa influencia alrededor del oro, que como mencionaba al principio, puede ser una amenaza para otros países que están operando en la región y sobre todo puede ser una amenaza para Rusia, ¿no? Que en los últimos años había, había conseguido una influencia destacable, sobre todo en Sudán, por ejemplo,
que con la reestructuración del grupo Wagner parece haber perdido esa parte de influencia y que Emiratos Árabes Unidos está llegando también para quedarse esos terrenos, ¿no? Que han quedado, esos parches que han quedado no influenciados, por así decirlo, por Rusia. Y yo para terminar, no me gusta hacer unas conclusiones generales porque creo que las conclusiones generales son cosas que como analistas tenéis que desarrollar vosotros mismos, sobre todo a raíz de todo lo que he explicado en esta presentación, pero sí que creo fundamental lanzar unas preguntas para reflexionar. Y con ellas también quiero que vosotros mismos os deis cuenta de cómo la historia ha delimitado y ha marcado las dinámicas del Sahel y cómo la actualidad lo está haciendo y qué podría pasar en el futuro, ¿no? Yo siempre me pregunto si de verdad Francia ha perdido el control y su influencia en el Sahel. Es un debate muy abierto que cada uno tendrá sus diferentes aristas y opiniones, pero creo que también debemos de tener en consideración. También quiero pensar si Rusia es o no el socio definitivo, teniendo en consideración que hay una expansión, creo yo, silenciosa por parte, por ejemplo, de Turquía sobre todo, y en cierta medida no tan silenciosa, pero también muy, muy pausada por parte de Emiratos. Em, También me hace pensar si la intromisión extranjera en el continente africano va a ser siempre necesaria o si habrá algún momento en el que el Sahel deje de necesitar manos de otros países para valerse por sí mismo o para poder autogestionarse sus propios gobiernos militares o no militares o sus propios recursos económicos, naturales, etcétera, etcétera. Y también me gustaría poner el ojo en qué pasará con esa alianza de Estados del Sahel. Si es una antesala a que se produzca una ampliación de otros bloques regionales del continente, si es una antesala a que hay un rechazo total sobre la actuación de países occidentales o no occidentales, es decir, ya no solo que no me molesta que venga Francia o venga Reino Unido o venga Bélgica, sino que tampoco quiero que Rusia, Turquía, Emiratos Árabes o otros actores se intrometan en mi terreno, ¿no? Yo lanzo esas preguntas y con ella termino la presentación y que ya cada uno tome por partida sus propias conclusiones, pero bueno, creo que es importante dejarlas como modo de reflexión. Gracias. Perfecto, Soraya. Pues muchas gracias. La verdad es que muy buena explicación y presentación. Nos ha quedado todo bastante claro. Además, una temática que tiene muchas variables y es complicado, ¿no? Poder entenderlo todo, ¿no? Voy a hacerte dos preguntas. No da tiempo a muchas más. Creo que me han parecido interesantes de parte del público. La primera es, ¿dónde tenemos que fijarnos o poner el ojo respecto a la región en los próximos meses? Porque, bueno, aquí cada semana ocurren nuevos acontecimientos. Sí, y sobre todo en los última semana, dos de los hitos que creo que voy a mencionar han ocurrido esta última semana, ¿no? El primero de ellos es que Níger ha roto acuerdos con Estados Unidos, acuerdos militares, y ha solicitado que salgan las tropas estadounidenses, lo cual creo que debemos de seguir lo que vaya a pasar con la influencia estadounidense en Níger, en este caso. Otro lugar, otro país donde poner el ojo es en Senegal, que aunque no forma parte del grupo de países que han sufrido golpes de Estado en el Sahel, sí que ha entrado en un nuevo panorama político que debemos de tener en consideración. Se ha proclamado Faye como ganador de las elecciones presidenciales, miembro del PASTEF, mano derecha de Ousmane Sonko, y la victoria de este opositor ha terminado con 12 años de gobierno oficialista de Macky Sall y no solo ha terminado con el gobierno oficialista de Macky Sall, sino que pretende imponer una nueva visión rupturista, panafricanista, que además pretende romper por completo las relaciones con Francia, ¿no? Precisamente con una nueva moneda y alejarse del franco CFA. Y luego lo último, que también es un poco variable y habrá que ir viendo los próximos meses, es esos cambios organizacionales que se están dando tanto en la CEDEAO como en los avances que se están dando en la alianza de Estados del Sahel formada por los tres gobiernos militares, por Mali, por Níger y por Burkina Faso. Y ya para terminar, voy a hilar con otro acontecimiento importante ya desde hace
poco más de 2 años, y es la guerra de Ucrania. ¿Cómo puede seguir afectando o no la invasión de Rusia en Ucrania a los objetivos rusos en su expansión, influencia y control del Sahel? Bueno, como he mencionado durante la presentación, hasta el momento la invasión rusa en Ucrania, la única consecuencia que tuvo la invasión rusa en Ucrania, que creamos o que por lo menos hemos podido analizar, es la salida tácita de algunos miembros de Wagner, ¿no? Para unirse a las filas de Ucrania. Ahora bien, con un grupo Wagner prácticamente obsoleto tras la muerte de Prigozhin y una nueva aproximación de Rusia a África a través del nuevo grupo Africa Corps, se podría esperar que Rusia quizás ahora intensifique sus relaciones con el Sahel, ya no tanto en materia securitaria o militar, que habría que ver, sino también o más en cuestiones relacionadas con el comercio, con los acuerdos relacionados con los recursos naturales en la región, sobre todo teniendo en consideración que hay una irrupción total de otros actores, como Emiratos Árabes en Sudán con las minas de oro, y Rusia ahora mismo no puede permitirse volver a perder o perder aliados fuera del círculo de los países no occidentales, porque se tiene que asegurar, ¿no? Un control o por lo menos un acercamiento y un blanqueamiento de lo que esté haciendo Rusia en Ucrania por parte de los países del Sahel, por los países sahelianos. Perfecto, pues Soraya, en nombre del equipo de LISA Institute y de toda la audiencia, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y tus análisis de esta temática tan interesante y actual como es la influencia estratégica rusa en el Sahel. Muchas gracias por tu exposición. Todas aquellas personas que estén interesadas en el máster de analista internacional y geopolítico, podéis entrar en nuestra web para pedir ya entrevista de admisión para las últimas plazas. Dicho esto, tenemos que dejarlo aquí. Nos vemos en la próxima masterclass. Que tengáis buenos días todos y todas. Cuidaos mucho y hasta pronto. Gracias.